Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión de el módulo PowerPoint dentro de nuestro curso de ofimática. Hasta aquí ya hemos visto los aspectos fundamentales de diseño en PowerPoint. Bien, hemos visto cómo está estructurado una presentación, cómo se crean las, sus diapositivas y algunas opciones básicas de los esquemas de estas diapositivas. Bien, entonces como ya habíamos hecho ese ejemplo, el día de hoy vamos a adentrarnos un poco más a lo que es el diseño de una presentación. Vamos a irnos ahora a repasar los pasos que habíamos visto para ir empezando de cero y posteriormente vamos a ver qué son las transiciones y las animaciones en PowerPoint. Bien, entonces para ello voy a agarrar el mismo trabajo de grado que habíamos hecho anteriormente para sacar de ahí los contenidos necesarios para nuestra presentación. Bien, entonces en resumen, lo que habíamos hecho la anterior ocasión era esto, ¿no? Agarrar todos los componentes necesarios de un trabajo e ir pegándolos así como lo vemos en um, directamente nuestra presentación. Les había mencionado que siempre que se copien y peguen texto, utilicen la opción de pegar como texto, ¿no? En esta opción. Y fíjense que ahí ya tenemos el texto sin formato y listo para que después le demos un poco de estilo en el diseño a nuestra presentación. Bien, entonces siempre deben empezar por allí. Siempre deberían ir viendo qué es lo que va a ir ahora. Por ejemplo, ahora yo quiero ir poniendo la presentación de mi trabajo o la introducción en todo caso. Voy a ir acá y en la introducción voy a ir poniendo texto requerido. Así. Bien, seguimos escogiendo más ámbitos de presentación. Así. Bueno, como les había mencionado anteriormente, um, traten siempre de solamente quedarse con el texto dentro de la presentación. Bien, eso es fundamental cuando nosotros vamos a ir agregando todo el contenido. Y vamos a poner antecedentes, eso me había olvidado, pero en los antecedentes hay trayectoria, misión, visión y todo. Bien, entonces vamos a utilizar este otro esquema que tiene este. Y en la misión vamos a ir poniendo algunos textos. Como les mencioné, copiar, pegar solamente texto y con eso es suficiente. Obviamente a la hora de hacer la presentación ustedes tienen que ir sacando lo más importante de cada presentación que quieran hacer, ¿no? Eso es muy importante y eso
va a mostrar cuánto de conocimiento tienen en el tema. Bien, vamos a poner esto aquí. Y vamos a insertar una nueva, pero de este mismo tipo. Vamos a duplicar esta diapositiva así y lo vamos a modificar a la segunda como problema secundario. Bueno, ojo, cuando vayan copiando y pegando este contenido, traten de cuidar de que no se extienda demasiado el texto. ¿Bien? Cuando damos demasiado texto, ya la presentación ya carece de su sentido, porque aquí tiene que haber resúmenes simplemente de lo que queremos mencionar. ¿Ya? Si vamos a poner texto muy abundante, como por ejemplo así, ¿no? Fíjense que hay demasiado texto, se vuelve muy pequeño y se entorpece la lectura del mismo. Entonces no hay que tomar este tipo de decisiones, solamente enfocarnos en lo más básico, párrafos de una, dos, hasta tres líneas incluso suficientes, ¿no? Porque cada uno de estos puntos es importante también que lo indiquemos, pero no tiene que tener demasiado texto. Recuerden que estos son presentaciones que van a servir también de guía. Bien, vamos a seguir así. Vamos a insertar una nueva, indicando objetivo general. Y aquí vamos a ir pegando este objetivo. Listo. Vamos a duplicar esta diapositiva y aquí vamos a poner ya objetivos específicos. Y listo. De esa forma ya estamos por acabar el contenido. La cantidad de diapositivas varía mucho de acuerdo al tema que están generando en su presentación. Generalmente una presentación de un proyecto de grado no debería sobrepasar las 15 o 20 diapositivas. Si hacen más, se va a volver muy agotado. Recuerden que las defensas siempre son relativamente de más o menos 15 a 20 minutos. Entonces, solo dan lugar a que cada diapositiva tenga más o menos un minuto de disertación, ¿no? Entonces, si les dan menos tiempo, también un poco menos de diapositivas. Va a haber algunos lugares como esto, los títulos donde solamente se pasa en directo, pero en algunos lugares vamos a necesitar un poquito más de tiempo para que expliquemos el tema en cuestión, ¿no? Entonces, tratemos de poner en las diapositivas solamente el contenido necesario para que puedan explicar el tema, ¿no? No tratar de alargarse demasiado. Bien, aquí vamos a ir poniendo justificación social, técnica, eso es todo. Bueno, listo, una vez que tengamos esto, aquí vamos a poner como les mencioné, 2 párrafos suficiente, y es que se ve mucho, y nada más. Bueno, en este momento yo estoy utilizando solamente
copiar y pegar. Ustedes pueden ir generando resúmenes de sus párrafos, ¿no? Para que se vea un poco más, más resumido y mejor elaborado a la hora de hacer esto. Vamos a agregar una diapositiva más, en la cual voy a poner conclusiones. Voy a elegir esta, a ver qué tal. Muy bien, vamos a poner aquí conclusiones. Y aquí reco. ¿Qué ponemos acá? Aquí vamos a ir poniendo, bueno, una conclusión. Es que mi teclado no tiene acentos acá. Voy a cambiar aquí a español y de esa forma funciona. Y ahí vamos a ver qué agregamos. Al final vamos a agregar una nueva diapositiva que solamente tenga solo el título. Y vamos a decir acá, gracias por su atención. Listo. Entonces, como lo ven, hasta aquí empezamos haciendo en blanco todo el contenido base, ¿no? De todo lo que vamos a ir exponiendo. Y tiene que estar así, en blanco. ¿Bien? Con el texto, todos de los mismos tamaños que están en el esquema, para que así le demos la posibilidad a PowerPoint de que se respete el diseño que vamos a ir eligiendo. ¿Bien? Entonces, una vez que completamos todo este tema, podemos ir agregando, ya sea primero el diseño o ya sea primero las imágenes. ¿Ya? Vamos a empezar ahora por el diseño. Vamos a elegir alguno de estos diseños. Y en este caso vamos a elegir, por ejemplo, a ver. Bien, este diseño tiene tanto colores oscuros como claros y si notan, el texto es bastante pequeño y tiene bastantes espacios en blanco. Por más que haya unas variaciones, va a haber bastante texto en blanco y bueno, para la presentación, algunos pueden elegirlo, otros puede que no. En esta ocasión no lo vamos a elegir porque necesito que sea más agradable a la vista. En este caso, el título es demasiado grande, no voy a escoger ese. Me parece que este es el que estoy buscando. A ver. En este caso es igual blanco. Vamos a elegir este. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a mantener este diseño. Lo vamos a utilizar, bueno, en verde no, en este color. Que no me parece muy adecuado. A ver. Vamos a ir eligiendo algún otro. No.
Esto está muy básico también. No me parece adecuado. Vamos a escoger, a ver, este en una variación de muy celeste. Al parecer no me agrada ninguno de esos. Ujú. A ver, variante. ¿Qué pasó con mis plantillas? No encuentro alguna que me agrade en sobremanera. No, muy blanco. Ya, vamos a quedarnos con este de acá. Creo que es el más sereno que puedo encontrar. Bueno, nos vamos a quedar con este. Bien, en ese esquema vamos a ir haciendo algunas variaciones. ¿Bien? Pero antes vamos a ir agregando las imágenes. Bien, como recordemos, para ir agregando una imagen a todas las diapositivas, teníamos que dirigirnos a vista, nos dirigíamos al patrón de diapositivas y allí podíamos agregar cualquier elemento, ¿no? En este caso vamos a insertar una imagen, vamos a utilizar de este dispositivo y aquí justamente tenía alguna imagen de mi institución, ¿no? Ahí está, esta imagen la vamos a ir agregando en todas las diapositivas y lo hacíamos de esta forma y lo podíamos poner, por ejemplo, por acá. Ahí está. El diseño me dice que se va a ajustar bien aquí, porque no voy a tener texto que vaya hasta ese lugar. Mejor lo ajusto por ahí. Así. ¿Listo? Entonces yo sé que eso va a estar ahí y puedo ir jugando un poco con los tipos de letra, ¿no? Por ahí yo quiero otro tipo de letra acá. Vamos a cambiarlo a mm, uno que se lea mucho mejor. Vamos a escoger Cooper Black aquí. Y en este contenido vamos a escoger a uno muy similar a Cooper Black. Cooper. Listo. De esta forma, con estos sencillos cambios, si quieren, pueden cambiar también estas partes del pie de página, pero generalmente en las presentaciones no ponemos pie de página.
Eso solamente se presenta cuando mandamos a imprimir estas diapositivas. Pero igual, si ustedes lo quieren, pueden ir haciendo esos cambios de la misma forma acá y se va a respetar ya sea en la impresión o ya sea en la presentación que pongan esos datos. ¿Ya? Son cuestiones de estilo más que nada. ¿Listo? Una vez que realizamos esto, otra vez a patrón de diapositivas, cerramos y ya tenemos de esta forma bien hecho mis presentaciones, ¿no? Se ven un poquito más agradables, más diferentes y bueno, llegan a tener algo de lo que yo quiero poner en mi presentación. Ahora vamos a ir agregando imágenes correspondientes a justamente mi presentación. Para ello voy a agarrar las imágenes que tengo acá. A ver, las tengo acá. Que van a ser imágenes relativas a mi proyecto. Bien, las agarro por aquí. Ahí está. Y las voy a ir mostrando en mi curso. Ahí está. Entonces, para acá voy a necesitar insertar una imagen que la tengo en mi dispositivo, justamente en mi carpeta del curso. Aquí, como estoy hablando de sistemas de pagos, voy a utilizar alguna imagen que se refiera justamente a ello. Bien, vamos a utilizar, a ver, esto me parece bien. Y enseguida lo vamos a posicionar en el lugar correcto. Me dice que ahí es al medio y ya, listo. Y vamos a ir agregando eso. Aquí me dice una introducción acerca de los sistemas de pago, así que le voy a insertar una imagen similar. Podemos utilizar esto, ¿por qué no? Muy bien, para que le dé algo de vida, ese color naranja. Listo. Bien, enseguida vamos a ajustar el tamaño de esto para que esta imagen también vaya. A ver, para antecedentes podemos insertar otras imágenes similares. Bien, aquí yo tengo una imagen que me agrada para la misión y visión. Lo puedo recortar así y en uno me va a interesar, bueno, esta parte y en otro me va a interesar esta parte. Listo. Y de esa forma voy a ir poniendo imágenes. Recuerden que cuando insertamos imágenes, a la vez de estar moviéndolos, nos salen estos indicadores que nos dicen más o menos, no, bueno, referencialmente, dónde deberían estar ubicados y en qué lugar están correctamente alineados con respecto al resto del contenido. Entonces hay que hacer caso a esas líneas y va a funcionar correctamente. ¿Sí? Aquí me dice planteamiento de los problemas. Vamos a insertar una imagen referida a eso. Esta es una imagen un poco complicada que va a hacer referencia justamente a ese problema. ¿Listo?
Seguimos aquí en mi problema principal. Voy a poner la imagen está muy borrosa, pero bueno, va a servir de ejemplo. Teníamos que escribir problemas secundarios y definir algunos. A ver. Y vamos a seguir con objetivos en este caso. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y esta imagen vamos a utilizar acá. Nos sirve hasta aquí. Listo. Ya estamos. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué pasa cuando tenemos mm, bastantes imágenes y hay algunos sectores como ese que vamos a necesitar alguna ayuda? Vamos a ir viendo. Y allí necesitamos, por ejemplo, ir ajustando imágenes para que se vean correctamente dentro de nuestra presentación. ¿Bien? Eso es un aspecto que podemos tomar en cuenta para que funcione bien el, bueno, para que se vea agradable nuestra presentación. Aquí vamos a poner justificación del proyecto. Vamos a ver, debe haber alguna imagen relacionada acá. Vamos a insertar esas dos imágenes. Y listo, vamos a tener acá una aplicación y acá parece que no me dejó el otro. Vamos a volver a insertarlo. Está indisponible esta imagen. Vale.
Vamos a insertar otra entonces. Insertemos esa. Listo. Y esas son las imágenes que vamos a poner en nuestra presentación. Ahí está, esa es la marca. Esto lo alineamos a esta altura. Ahí me dice que es el medio. Listo. En conclusiones, sí. Vamos a poner esto ahí. Y aquí, ¿por qué no? Vamos a agregar un pequeño. Bien, va a pasar siempre en alguna, bueno, en diversas ocasiones va a pasar que al typear justamente los datos que estemos nosotros creando, siempre vamos a cometer alguna falla ortográfica, alguna falla gramatical o de algún tipo similar, ¿ya? Eso es normal, ¿no? Porque nosotros mm, tendemos a fallar en ese tipo de cosas. Pero eso no es malo, pasa, ¿no? Puede pasar que que vamos a fallar en algunos lugares, pero hay que cuidar ese tipo de fallas, ¿no? Eso es lo importante. No porque podamos fallar, vamos a fallar siempre. Entonces, para ello, lo que um, se hace regularmente es siempre revisar la ortografía. En la pestaña revisar, vamos a notar en la opción ortografía que hay varios lugares donde nos van a indicar que hay este tipo de errores, ¿no? Entonces, no porque sea PowerPoint, bueno, no vamos a tener esta opción. Es muy importante en las presentaciones ver que nuestro contenido esté bien escrito y correctamente, gramaticalmente correcto. Bien, tengan sentido las frases. En este caso me dice que está mal escrito, concluye, lo cambio, realización está igualmente, lo cambio, y esto, por ejemplo, que es texto adicional, lo borro. No hay ningún problema, vuelvo a hacer ortografía. Aquí me dice que María debería ir con acento, bueno, lo voy a cambiar en esta ocasión, y la corrección entonces está correcta. Bien, no está de más siempre hacer una revisión ortográfica y sugerirles nuevamente, como lo había hecho anteriormente, en la revisión siempre tengan desmarcada la opción omitir palabras en mayúsculas. ¿Por qué? Porque en PowerPoint generalmente utilizamos bastantes letras mayúsculas y se nos puede ir un acento, se nos puede ir en algún título, por ejemplo, introducción con una sola C y cosas así, ¿no?
Entonces, para ello, desmarquen estas opciones, estas tres primeras por lo menos, para que todas las palabras que tengamos en PowerPoint sean correctamente corregidas. ¿Bien? Listo. Como nosotros notamos y vemos que necesitamos imágenes en todos los sectores, hay necesidad de ir modificando estas imágenes para que se vean de una forma, lo vamos a decir así, uniforme, ¿ya? Imágenes como este tipo, por ejemplo, deben siempre adoptar un mismo tamaño. Si nosotros lo hacemos así, nuestra imagen, ya no se nota un orden, ¿no? Ya se nota que este es más grande, este otro es más pequeño y cosas así. Entonces, ante ello, siempre sean cuidadosos de que en una misma pantalla tengan imágenes de un mismo tamaño y que estas imágenes estén alineadas correctamente. ¿Bien? PowerPoint nos da esas opciones, ¿no? De que estén correctamente alineadas y centradas. Entonces, de esa forma, ya le damos un aspecto mucho mejor a nuestras imágenes. Ahora, si utilizamos imágenes como en este caso, con un fondo para que se vean cuadradas, todas nuestras imágenes deberían ser cuadradas, ¿ya? Pero si por algún motivo salen imágenes como en este caso, tenemos un fondo blanco que no va con el resto, entonces ahí sí tendríamos que hacernos el trabajo de quitar los fondos de nuestras imágenes. Es un poco tedioso, sí, pero es necesario. Es por el bien de la presentación, ¿no? De la visualización de nuestra presentación. Entonces, cuando pase eso, todas nuestras imágenes deberían tener un fondo transparente y así todas las imágenes serían así. ¿Está bien? Esto con fines estéticos, ¿no? Y a la hora de visualización de, de la presentación, nuestras presentaciones se vean correctamente. Aquí hay mucho que marcar acá. Ahora sí. A ver, vamos a descartar todo esto. Vamos a quitar de una forma más sencilla. Esto hasta aquí arriba, esto hasta acá abajo. Y marcamos que esto y esto se va a mantener. Bueno, está un poco difícil quitar el fondo a esta imagen. Parece tiene demasiadas variaciones de color que no me deja. A ver, vamos a ir pintando esto acá, así. Y bueno, ya tenemos algo más que se pueda quedar. Ya, lo vamos a tener así para no demorar demasiado. Y listo, ya tenemos aquí nuestra imagen cortada. Y fíjense que cuando tenemos este tipo de imágenes ya podemos tener más amplitud o más espacio para posicionarlo en nuestra diapositiva. Como habíamos dicho, el texto deberíamos ir
resumiéndolo para que no entre más de 3 párrafos en mis contenidos. Bien, cuando hay demasiado texto, se entorpece ah, la lectura de la presentación y no es ideal. Es bueno ir resumiendo ese tipo de cosas. Bien, en este caso vamos a mantener esto así, con fondo cuadrado, y en este caso, bueno, aquí va a ser más difícil quitar la imagen. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente. Vamos a quitar desde acá hasta acá. Quiero que se mantenga esto y esto. Y un poco de esto. Así. Listo. Vamos a mantener así. Bueno, lo vamos a mantener así por cuestiones de tiempo. A ver si aquí hay una imagen que podemos quitar o cambiar. Listo. Bueno, está horrible. Pero bueno, lo vamos a mantener ahí. No, esta imagen está idónea. Seguimos acá. Vamos a cambiar mejor la imagen a alguna otra. Listo. Bueno, nos quedaremos con eso de esta forma y al final podemos insertar algo más. Por ejemplo, un word art donde podemos llamar la atención de la presentación con un tipo de letra, ¿no? En este caso vamos a utilizar algo así, color rojo. mm, Y le vamos a decir, tiene bien. Las opciones de WordArt nos permiten agregar texto que tiene, digamos, un poco más de resalte a la hora de agregarlo. Y, bueno, funciona en base a un esquema de colores igual. Ustedes pueden elegir el que quieran y se va a marcar en, en la diapositiva. Lo vamos a dejar así para que resalte un poco. Bien, hasta aquí entonces ya hemos hecho todos los pasos, ya hemos agregado las imágenes, ya le hemos puesto el contenido, ya se visualiza correctamente. Y si nos vamos a la opción de presentación, a ver, voy a cerrar esto. Ahora sí. Bien, si nos vamos ahora a la opción de presentación, nos vamos a la pestaña presentación con diapositivas. Desde el principio vamos a ir notando nuestra presentación. En este caso,
como ustedes lo pueden notar, mi presentación se nota completa, ¿no? En la pantalla, a medida que voy haciendo un clic con el mouse o ya sea eh, presionando cualquier tecla, mis diapositivas van cambiando de un lugar a otro, terminando en la última diapositiva, ¿no? Ahora, ese es el comportamiento regular que viene por defecto en una presentación. Nosotros podemos configurar estas presentaciones haciendo un clic acá y te podemos decir, por ejemplo, eh, si nosotros queremos en pantalla completa, en una ventana o con una pantalla adicional para que podamos hacer el control del mismo. ¿Ya? Por defecto viene en la primera opción. También tenemos las opciones de que podemos repetir el ciclo. O sea, cuando lleguemos a la última presentación, puede volver al principio. Y más adelante vamos a ir viendo cómo vamos a ir agregando algunas opciones más. Pero en esta configuración podemos ir quitándole, por ejemplo, las notaciones, animaciones y algunos tipos de cosas más. ¿Bien? También podemos ir definiendo qué diapositivas se van a ver. Por ejemplo, yo puedo ir aquí omitiendo algunas, pues si yo quiero quitar algunas diapositivas, les puedo decir de qué número hasta qué número van a mostrarse, o de una vez todas las diapositivas. ¿Listo? Entonces, todas las opciones de la presentación van a ir mostrándose acá. Una de las importantes es esta. Vamos a hacer la prueba. Cuando iniciamos la presentación, vemos que cuando llegamos, por ejemplo, al final, al siguiente ya vuelve al principio nuevamente. Entonces, no se termina la presentación, sino hasta que presionamos la tecla Escape. Bien, entonces, aquí es donde se controla cómo se va a ver la presentación. También nosotros podemos ir detectando qué monitor vamos a utilizar y algunas otras opciones que lo vamos a ir viendo más adelante. Listo, hasta acá ya hemos configurado el contenido con diapositivas y sus respectivos esquemas. Ya hemos creado, por ejemplo, ya hemos insertado imágenes em, en las respectivas diapositivas. También ya hemos definido el diseño que vamos a utilizar, le hemos modificado incluso el diseño. Ahora a lo que vamos a ir son las transiciones. Como hemos notado al presentar las diapositivas, todas se muestran en pantalla completa y la siguiente se muestra directamente cuando presionamos cualquier tecla, ¿no? Entonces, en este periodo de ir de una diapositiva a la otra, nosotros podemos agregarle una transición. Entonces, en cada diapositiva nos posicionamos en alguna, nos vamos a transición y nosotros en este sector podemos decir cómo queremos que aparezca o que haya una transición de esta diapositiva. Bien, hay tres tipos de estas diapositivas. El primero es el de tipo sutil, o sea, las que tienen una animación muy sutil, ¿no? Que no llame demasiado la atención. Y, por ejemplo, cuando yo selecciono uno, me dice, así es como se va a visualizar tu presentación. Con empuje se va a visualizar así, o con barrido se va a visualizar así. Entonces, yo puedo ir eligiendo cualquiera de ellas en este tipo y me da una vista previa de cómo va a entrar mi diapositiva. Bien, entonces cada diapositiva, perdón, cada transición tiene opciones de efectos, como lo ven acá. Nosotros podemos ir cambiando este efecto. Fíjense que cuando hace clic en mostrar, aparece así, como lo están viendo, pero yo puedo ir cambiándolo
indicando que se vea así, ¿no? Cambiando, a ver, vamos a hacer en el barrido, en el ejemplo del barrido, empieza de derecha a izquierda, pero yo puedo cambiarlo y decirle que vaya de arriba a abajo o desde abajo hasta arriba. Entonces, cada una de estas transiciones no solamente viene así, también nosotros podemos ir cambiando ese tipo de opciones. No todas tienen las mismas opciones. Fíjense que en algunas son más amplias y en otras son más cortas, pero tienen su correspondiente opción de efecto para que cambiemos algo en la animación de las mismas. Bien, entonces ahora, en una presentación de un trabajo de grado o en una presentación formal, traten de utilizar siempre transiciones de tipo sutil. Bien, porque eso le da un poco de formalidad a su trabajo. También hay transiciones de tipo llamativo. Bien, esas son transiciones que llaman más la atención y no son tan sutiles como las de acá arriba. Entonces, por ejemplo, yo le hago un clic en esta presentación y aparecen este tipo de transiciones que llaman más la atención, ¿no? Generalmente estas ya no vienen con opciones de efecto porque ya es predefinido la animación que se va a ver, pero en algunas sí las tiene, ¿no? Puede pasar de este tipo. Bueno, como les recomiendo, en su presentación traten de usar este tipo sutil. Es lo más adecuado. ¿Bien? Vamos a utilizar este de dividir, por ejemplo. Y otra cosa. Cada transición también viene con una configuración de los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos me permiten controlar en cuánto tiempo de duración se va a mostrar esta transición y también cómo se va a avanzar a la diapositiva. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar otra vez el barrido. Cuando seleccionamos esta transición, tiene un tiempo, ¿no? De aplicación. Más o menos, como dice acá, 1 segundo. Pero si yo le aumento el tiempo, por ejemplo, para que se note 4 segundos, otra vez aplico barrido y fíjense, la transición ya dura más tiempo, ¿no? Inclusive puedo darle más tiempo para que noten la diferencia. Entonces ahí ustedes controlan el tiempo que va a durar la transición que están eligiendo. Y, también nosotros podemos controlar cómo se va a avanzar a la siguiente diapositiva, al hacer un clic con el mouse o después de cierto tiempo. Por ejemplo, si aquí estamos diciendo 7 segundos, nosotros podemos decir que después de 8 segundos, por ejemplo, se avance a la siguiente diapositiva. A ver, eso lo vamos a visualizar haciendo un clic acá, nos vamos a presentación y esa transición dura 7 segundos, va a esperar 1 segundo y después se va a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, ese tipo de control se puede ir realizando con las transiciones. Muy bien. ¿Cuándo es útil esto? ¿Cuándo es útil el avance automático de la diapositiva? Eso es útil cuando vamos a hacer diapositivas que funcionen solas, sin interacción de una persona, ¿ya? Pero generalmente en las presentaciones de trabajos de grado, no, nosotros controlamos la diapositiva, ¿no? Cuando nosotros le hagamos un clic, tiene que ir a la siguiente diapositiva. Entonces, para este ejemplo, para el día de hoy, vamos a aplicar esas transiciones y esta duración. La configuración de avance automático lo vamos a hacer en la siguiente sesión.
Bien, cuando nosotros creamos una transición, aquí aparece un icono, ¿no? Que dice que esta diapositiva ya tiene una transición definida. Y puedo irme a la siguiente y también definirle ya sea la misma transición u otra. Bien, en este caso yo voy a elegir todas las que están aquí, voy a ponerle mostrar y se va a visualizar así. Y para los títulos le puedo poner el de empuje, o mejor el de barra. Bien, em, nosotros podemos ir configurando un tipo de transición para, por ejemplo, los títulos, donde están acá, ¿no? Para que se note que hay unas partes importantes y otras transiciones, como el de dividir, para los sectores importantes. En el problema general podemos utilizar ese, en el problema específico o secundario un barrio. Bien, el objetivo general este y en el otro un barrio. Luego vamos a utilizar este, vamos a utilizar al final este y como parte final un desvanecido. Bien, fíjense que um, cuando ya he definido todas las transiciones de mi diapositiva, se va a ir visualizando diapositiva a diapositiva en cada uno. Bien, ¿por qué utilizar las transiciones sutiles como lo ven? Ya no distrae demasiado respecto al tema que estamos presentando. Y eso es muy importante, ¿no? Si vamos a poner aquí otras transiciones más llamativas, vamos a perder el foco de la atención. Aunque alguna que otra vez puede que sea necesario que introduzcamos justamente una transición llamativa para enfatizar, por ejemplo, algún punto. ¿Ya? Puede ser. No nos cerraremos a esa idea. Pero por lo general van a utilizar ustedes siempre transiciones de tipo sutil. Bien, es una recomendación que les puedo dar. Ahora, como les mencioné, en cada transición ustedes también pueden ir aumentando el tiempo de la transición para que se note mejor. En este caso lo voy a poner todo al doble y de esta forma van a tener una mejor presentación de la transición. ¿Bien? A ver, hay preguntas en el chat, voy a empezar a responderlas. Me dicen, ¿cómo puedo colocar un intervalo de tiempo a cada diapositiva? Como lo hemos mencionado, ¿no? Puedes seleccionar un lugar, ponerle un intervalo o sí, un intervalo de duración y va a respetar ese tiempo para que se muestre la diapositiva. Si quieres que cambie automáticamente, aquí le defines el tiempo y va a cambiar a la siguiente diapositiva cuando pase ese tiempo. Bien. A ver, ¿qué más? Vamos a terminar de poner esto así. ¿Y cómo hago diapositivas para explicar ejercicios matemáticos y que en secuencia aparezcan número por número? Ah, bueno, sí, eso ya no es transición, a eso se le llama animación. Enseguida lo vamos a ver. Bien. ¿Cómo puedo colocar imágenes con movimiento? Buena pregunta. Cuando nosotros insertamos imágenes, generalmente son estáticas, ¿no? Imágenes estáticas que están acá. Cuando quieres agregar imágenes con movimiento, tienes que conseguirte imágenes. Las imágenes GIF son gráficos con movimiento que tú puedes insertar ahí. Por ejemplo, vamos a buscar algo de ventas, pero el tipo, cuando ustedes buscan en Google ventas, por ejemplo, podemos utilizar las siguientes opciones para que aparezcan imágenes en movimiento. ¿Ya?
Vamos a hacerle clic acá. Vamos a utilizar las herramientas y aquí hay imágenes GIF, ¿bien? En el tipo. Imágenes GIF son imágenes que ya vienen con algún movimiento y, bueno, aquí a simple vista no se los ve. Vamos a tener que hacerle clic derecho a abrir en una nueva pestaña. Para que veamos el movimiento de las mismas. ¿Bien? Ahí vemos que esta imagen es un intercambio de gráficos, ¿no? Y por eso tiene algo de movimiento esta imagen. A ver, vamos a ver esta otra imagen. Y está cargando y se visualiza así, ¿no? Entonces, ustedes pueden descargarse este tipo de imágenes e insertarlas en sus presentaciones. Generalmente no es muy agradable insertar este tipo de imágenes porque llama demasiado la atención en mi trabajo de grado, pero si su objetivo es hacer eso, bien, pueden hacerlo. Bien, en este caso, por ejemplo, voy a insertar esta imagen a la parte final de mi presentación, por ejemplo, aquí, para que se note ese movimiento. A ver, vamos a insertar desde este dispositivo. Teníamos mi imagen acá. Y fíjense, mi imagen se va a visualizar ahí. Ahora, a la hora de insertar una imagen GIF, ya no tenemos la opción de quitar el fondo ni nada de eso. ¿Bien? Sí podemos enmarcarlo con algunos estilos, por si acaso, pero eso es todo. No hay no hay más opciones para editarlo como una imagen textual, ¿ya? Pero una imagen plana. Pero si la intención es utilizar GIFs en algún lugar, háganlo también así, de forma escasa, como para que no llame demasiado la atención. Bien, ¿cómo puedo adicionar datos de Excel en una diapositiva? Bueno, puedes insertarlo a ver, lo vamos a insertar aquí en objetivos. Aquí después de los objetivos específicos, vamos a insertar una diapositiva de contenido con título, así. Vamos a poner aquí datos recopilados del sistema. Aquí le vamos a poner, visualizamos los datos, los resultados generados por el sistema de ventas. ¿Sí? Y aquí le podemos agregar, por ejemplo, una tabla, ¿no? De esa forma, cuando insertamos tablas o gráficos en Excel, por ejemplo, se puede visualizar ahí cualquier tipo de gráfico. Vamos a insertar uno mejor así. Esto va a ser más interesante de insertar. Entonces, aquí al insertar un gráfico, se va a crear tanto el gráfico como la interfaz de Excel donde voy a poner mis ventas. Bien. Aquí puedo ponerle, por ejemplo, 2018, 2019, 2020 y 2021. Y ventas. Fíjense que a medida que nosotros creamos este tipo de datos, nosotros vamos a visualizar el gráfico de esa forma, ¿no? Le vamos a ir cambiando los datos de este tipo, así. Y
Y todo lo que nosotros vayamos escribiendo acá se va a graficar allí en el gráfico. ¿Bien? Lo bueno del gráfico es que va acorde al estilo que hemos definido, o bueno, al diseño que hayamos elegido. Entonces ya no es nuestra preocupación estar viendo qué colores va a tener y todo ello, ¿no? Por defecto viene ya con un estilo que va a ser útil a la hora de mostrar el gráfico, aunque nosotros podemos hacerle igual algunas variaciones como lo hemos hecho en Excel, ¿no? Y de esta forma podemos cambiar el gráfico a algún otro tipo para que se visualice correctamente. El fondo negro significa que tiene una transparencia y esa transparencia va a ser, bueno, va a hacer respetar el espacio que se tiene, ¿ya? Ahora, cuando tenemos fondos negros así o fondos grises, entonces el fondo gris se va a quedar. No nos conviene, lo vamos a mantener así. Y recuerdan lo que nosotros podíamos agregar en un gráfico. De la misma forma podemos ir agregando tablas de datos y otros tipos de características más. ¿Ya? Entonces eso es muy útil a la hora de crear estos tipos de gráficos. Aquí no me agrada mucho esto y lo dejaremos allí nomás. Lo vamos a deshacer acá y ahí. A ver, vamos a silenciar el micrófono y ahora sí. A ver, ¿qué más? La transición se hace uno por uno o se puede hacer toda la presentación en una transición. Se puede hacer todas las diapositivas con una sola transición. Para eso tú puedes seleccionar la primera, puedes irte al final y presionando la tecla Shift, que es la que está encima del control en la parte inferior izquierda, le haces un clic a Shift, le haces un clic y fíjense, se selecciona todas las diapositivas. Entonces allí tú te vas a transiciones, eliges alguna y cuando eliges esa misma diapositiva, esa misma transición se va a aplicar a todas las presentaciones. Bien, entonces, fíjense, ahí se utiliza la misma transición para todos. ¿Bien? Algunas veces es bueno hacer eso, bueno, pero si tenemos variedad, es bueno ir variando un poquito ese tipo de opciones. Bien. Ahora, me preguntan, ¿cómo agrego un video tutorial en mi presentación de diapositivas? Mm, Podemos insertar también imagen bueno, video de la siguiente forma. A ver, vamos a utilizar, por ejemplo, ah, listo, acá, por ejemplo, imaginemos que quiero insertar un video. Puedo insertar en la opción de acá, tanto video como audio y algunas grabaciones de pantalla. A ver, cuando utilizamos cuando hacemos un trabajo de grado y queremos conectar un video, debería ser lo más corto posible, ¿no? Un video de un minuto y cosas así, es suficiente. Porque si no, perdemos la atención del público, ¿no? En algunos casos. Si queremos insertar también audio, ya sea audio o video, tenemos que ver que en nuestra presentación también esté conectado un dispositivo de audio que nos permita a todo el salón escuchar correctamente lo que queremos que oigan, ¿no? Hay veces que solamente dependemos del parlante del proyector o de la laptop y ahí, bueno, ya no se escucha ni se entiende nada, ¿no? Entonces, si quieres insertar videos, puedes hacerlo en línea, puedes insertar un video que tienes en tu equipo también y
se puede visualizar ahí. Aquí, por ejemplo, para buscar esos videos, lo puedes utilizar desde YouTube, me indican. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar aquí en Google o en YouTube directamente un video relacionado a, por ejemplo, sistemas de ventas, ¿no? Aquí está un poquito lento. A ver, aquí vamos a poner sistemas de ventas. Y aquí me salen videos que puedo insertar. Oh, bueno, no hay videos cortitos, pero bueno, vamos a insertar uno directamente de acá. Listo, este por ejemplo, esta es la URL, me la copio, lo puedo cerrar y me voy aquí nuevamente a PowerPoint y me dice cuál es el video que quiero insertar. Aquí está, me está cargando ese video y lo va a sujetar. Obviamente para esta opción, ustedes van a necesitar disponer de una conexión a internet, porque lo que hace es insertar el video en línea. Bien, en este caso vamos a insertarlo acá, le podemos definir el tamaño y cuando nos encontremos en la diapositiva, como acá, entonces se va a poder activar el video solamente cuando le hagamos clic, ¿no? Entonces ahí tienen que ver esa parte. Bueno, al parecer no me está cargando esto de forma correcta. Ahí está demorando un poquito. Pero bueno, va a ir cargando los 5 minutos de video que hemos incrustado ahí. ¿Ya? También ustedes pueden agregar un video directamente de su equipo, tienen el mismo procedimiento, igual lo incrustan, cuando lo necesiten lo pueden ir reproduciendo. ¿Ya? A ver, me preguntan, ¿puedo dar imagen? Bueno, puedo dar, debe ser, ¿puedo dar movimiento a una imagen estática? Eso debe decir, ¿no? No necesariamente. Tendrías que utilizar animaciones para que una imagen estática tenga movimiento o utilizar herramientas que conviertan, por ejemplo, a elementos GIF, bueno, a imágenes estáticas en elementos con movimiento. Hay aplicaciones para eso, donde tú eliges un conjunto de imágenes y se arman ese tipo de animaciones. Algo sencillo como esto, ¿no? Esto es solamente dos imágenes que se mezclan para generar ese tipo de animación. No hacen nada más, ¿no? Y en aquí es algo similar. Las mismas imágenes se mueven un poco y eso se genera un movimiento repetitivo. Hay herramientas para que vuelvas tus imágenes con ese tipo de movimiento. Eso es lo que puedes hacer en PowerPoint. Am, hay opciones, pero te va a costar mucho más trabajo. A ver, José dice, ¿cómo se vincula una planilla de Excel a la diapositiva y manipular en la presentación? Puedes utilizar la misma estrategia. Fíjate aquí en el gráfico. Cuando nosotros creamos un gráfico, por defecto viene con el origen de datos administrable. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes ir manipulando los datos de origen de acá y todo lo que hagas ahí se va a actualizar en el gráfico. ¿Ya? También puedes vincular esto a una hoja de Excel, como lo estás viendo en este caso, y aquí ya manipular directamente los resultados. Esto ya lo puedes tener, por ejemplo, en otra pantalla y a medida que vas cambiando los datos aquí, se va a visualizar en tu reporte. ¿Lo ves? Entonces ahí va cambiando los números de forma directa.
Lo vamos a cambiar así y se visualizan ahí. De esa forma puedes ir vinculando esos archivos, ¿no? Y manipularlos desde otro orden. Bien. Entonces, en cuestión de transiciones, todas las diapositivas obedecen al mismo comportamiento. Bien, fíjense que ahí de a poco se va armando nuestra presentación para que se visualice. Ahora, adicionalmente a esto, nosotros también podemos ir generando que los elementos de una diapositiva generen su propio movimiento. A esto se les denomina animación. ¿Qué son las animaciones en sí? Son como transiciones, igual se le agrega un efecto, pero ya no se aplica a toda la diapositiva en sí, sino que se aplica a cada uno de estos elementos que tenemos en la diapositiva. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos mi título, aquí abajo mi subtítulo y una imagen. Entonces tenemos tres elementos en este sector. El logotipo de acá de la universidad no es parte de un elemento, es parte ya de la plantilla porque eso es lo que configuramos, ¿no? Entonces, aquí, como se fijan, yo puedo seleccionar uno de los elementos de mi diapositiva y aparece en la pestaña animaciones ya las opciones de animación para mostrarles. Hay tres tipos. Podemos utilizar animaciones de entrada, como como para que aparezca este elemento. Hay animaciones de énfasis para decirle aquí estoy, esta es la animación. Y efectos de salida para que ese elemento se desvanezca. Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar de la animación aparecer y fíjense ahí, se ha agregado un número juntamente a este elemento. Aquí podemos hacer clic en vista previa. Bueno, no se nota muy bien. Vamos a verlo mejor en la presentación. Y fíjense ahí, cuando yo le hago un clic, aparece mi título. Bien, esa es la animación que le he brindado. Vamos a utilizar otra que resalte mejor, por ejemplo el desvanecido. Ahí fíjense que se desvanece para, bueno, de un tono totalmente transparente aparece a un tono totalmente opaco. Hay diversos, podemos utilizar el de desplazar hacia arriba, el flotar hacia arriba, el de dividir, hay muchas animaciones. Ahí ya no hay clasificación de cuáles son más sutiles o más llamativos. ¿Ya? Entonces ahí ya es un poco más abierto, ya está sujeto a su criterio qué animación quieren utilizar. ¿Bien? En este caso vamos a utilizar esto, por ejemplo, y también acá vamos a utilizar el bar. Fíjense que a medida que voy agregando animaciones, van agregándose números por cada párrafo que yo tenga en dentro de mis elementos. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, tres párrafos. Es por eso que los tres párrafos aparecen uno por uno aquí. A ver, vamos a visualizarlo. Aparece primero mi diapositiva sin elementos. Presiono un escape y aparece mi título. Presiono el segundo escape, aparece el primer párrafo, el segundo, otra vez el tercero y al final mi imagen. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo puedo ir controlando qué es lo que va a aparecer. Y cuando le hago otro espaciado, ya obedece a la siguiente transición del siguiente diapositiva. Entonces, eso es lo que hacen las animaciones. Pero no solamente se limita a eso. Fíjense, bueno, como las transiciones, también cada animación tiene sus propios efectos. Entonces, yo puedo ir controlando que mi animación vaya de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, desde un costado, y etc. Hay muchas opciones para ir variando estas animaciones. ¿Bien?
Yo voy a hacer que aparezca esto ahí. Y am, también, de la misma forma que las transiciones podíamos controlar el tiempo, en acá también existen las opciones de qué duración va a tener mi transición. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que tarde aquí ya 2 segundos. Y fíjense, cuando le hago un clic, ya aparece más lento la animación. Entonces, si me parece que están muy rápidos, igual, lo puedo ir aumentando el tiempo de duración para que vaya un poco más lento y así le dé espacio a los, a- a- bueno, al público para que vea la animación y el contenido. Obviamente todo eso, em, obviamente todo eso va de la mano con esa configuración. ¿Ya? Ahora, como se fijan, en acá hay, le estamos dando toda, en este momento, efectos solamente de aparición, pero podemos agregarles más animación. Fíjense que vuelvo aquí a mi primer elemento, puedo decirle que le agregue a animación y le puedo dar, por ejemplo, un énfasis. Bien, voy a utilizar, a ver, para que se note, el girar. Ahora fíjense lo que pasa cuando ya he agregado esa animación. Todo va apareciendo como le configuré inicialmente, aparece la imagen y después aparece la siguiente imagen. Y se ha agregado un tiempo adicional. Entonces, eso me sirve para dar algún énfasis, para decirle esto es lo que está pasando allí, ¿no? Para destacar algún lugar. En las presentaciones de trabajos de grado no se utiliza mucho eso, ¿no? Por ejemplo, algo tan llamativo como esta animación de acá, como la número 6, bueno, ya le quita un poco de formalidad a eso, ¿no? No se recomienda mucho, pero la opción es que ustedes pueden hacer eso, pueden agregarle alguna animación a cada uno de esos elementos. No solamente para que visualicen eso, sino también para que hagan un efecto de salida. Por ejemplo, aquí le voy a hacer un clic en rótula y fíjense, mi animación termina siendo así. Primero aparecen todos los elementos, bueno, de acuerdo al tiempo que le he configurado. Luego el momento de énfasis, donde le estoy dando un detalle, y después el desvanecido. Bien, para que ahí termine, se vaya o espere simplemente la siguiente transición de diapositiva. Todo eso lo pueden controlar ustedes así. Vean que todos tienen un número en el cual se va controlando eso. Y a medida que vayan agregando más animaciones, se va agregando un número ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cambiar el orden de estas animaciones? Podemos acceder al panel de animación. Bien, fíjense, posicionados en la diapositiva, sin ningún elemento seleccionado, podemos hacer clic en panel de animación y a la parte derecha van a aparecer todas las animaciones que nosotros hemos ido configurando. Aquí está el del título, el del subtítulo, luego el de la imagen, luego los énfasis, etc. Aquí está, por ejemplo, la animación que le da un giro, ¿no? Si quiero, esta yo lo puedo quitar, ¿no? Para que esa animación que giraba el título ya no aparezca. Entonces ahí se está mostrando uno por uno mis elementos. Y lo ven, ya no aparece el giro. Yo ya tengo ahí un control de qué es lo que quiero que se vea. Incluso puedo ir cambiando el orden de los mismos, ¿no? Si yo quisiera que, por ejemplo, mi subtítulo 1 aparezca primero, yo lo cambio en este sector y aparece primero esa animación y después va a aparecer el. Entonces yo puedo ir controlando todo eso desde mi panel de animación.
¿ya? Controlando el orden, qué es lo que quiero que se vea primero, qué es lo que quiero que se vea segundo, etc. También puedo ir controlando, esto es ojo, algo muy interesante, que las animaciones hagan eh, que se presenten una después de la otra o a la vez. ¿Bien? Por ejemplo, acá yo puedo decirle que esto se inicie al hacer clic o se inicie con el anterior y en este caso le voy a decir que se inicie con el anterior. Fíjense ahí, cuando yo pongo estas opciones, las dos animaciones aparecen al mismo tiempo. Ya no aparecen una después de la otra, ¿no? Todo aparece con en el mismo tiempo y esperan a que termine esa animación y después recién aparece la siguiente. Entonces, todas esas opciones son totalmente configurables, ¿ya? Con todas estas opciones, nosotros ya podemos ir, ya solamente depende de nuestra imaginación y creatividad el crear um, las animaciones adecuadas para nuestro trabajo. Ojo, les repito, en un trabajo de grado, como en este ejemplo, traten de no utilizar demasiadas animaciones. Con un par es suficiente. Con tal de que pongan a los títulos alguna animación de aparición, es suficiente. ¿Ya? Si en el caso tengan que ir mostrando tema por tema, o bueno, punto por punto, ahí sí pueden ir creando ese tipo de animaciones. ¿Ya? En este caso, vamos a decirle aquí igual dividir. Ahí está, así va a aparecer. Y mi imagen, bueno, lo puedo dejar mi imagen ahí para que esté siempre presente. En este caso, a esta animación le voy a dar un tiempo más amplio, 2 segundos, y a esto también, 2 segundos. Y mi diapositiva va a aparecer así y va a ser adecuado para lo que estoy viendo. Fíjense que la imagen no le he dado una animación y está siempre presente ahí respecto a mi contenido. Bien, entonces esa es una buena estrategia para ir creando este tipo de... Bien, aquí vamos a ponerle igual animación a esto. Podemos darle animación a los dos tipos así directamente. Que vaya así. Y fíjense que ahí cuando seleccionamos más de un ejemplo, van apareciendo esos elementos al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí vamos a decirle flotar hacia arriba. Aquí vamos a decirle igual flotar hacia arriba. Y las imágenes que se queden como están. Le vamos a dar un poquito más de tiempo aquí para que se note. Lo propio aquí. Bien, aquí igual. Listo. Con tal de hacer eso, ya tenemos aquí los antecedentes, la misión, qué es la misión y qué es la misión, ¿no? Y cada una de estas animaciones va a esperar un clic para que funcione. ¿Ya? A ver, vamos a verlo aquí. Aparece primero mi diapositiva, le hago un clic y va a aparecer mi título en 2 segundos. Le hago un clic y mis dos títulos que están al mismo tiempo van a aparecer. Otro clic, solamente el párrafo de la misión y luego el otro párrafo de la misión. Entonces, eso me da un control, ¿no? De qué es lo que quiero ir mostrando a medida que voy avanzando en mi presentación. Eso es muy importante, ¿no? El cómo estoy tratando este tipo de temas. Bien, como les había mencionado, me preguntan cuántas diapositivas mínimo y qué debo tomar en cada diapositiva. Como les mencioné, en una presentación de un trabajo de grado deberían tener 15, máximo hasta 20 diapositivas, no más. Porque en una exposición solamente les dan 15 o 20 minutos. Y eso les limita a que cada diapositiva tenga un minuto de exposición, ¿no?
En diapositivas como el título no van a necesitar mucho tiempo, pero sí en explicar las introducciones, en los planteamientos del problema principal, en los objetivos, allí van a necesitar un poco más de un minuto. Entonces tienen que aprovechar el tiempo. Para ello, como ustedes saben que van a tener, por ejemplo, 15 minutos, se dan el tiempo de que cada diapositiva tienen que hablar un minuto más o menos y nada más. ¿Bien? Entonces, no se pasen de las 15, bueno, hasta 20 diapositivas, no más. Si lo hacen más, entonces va a ser demasiado contenido que mostrar o van a tener que correr mucho en las diapositivas. Y como están viendo, las animaciones demoran algunos segundos y esos segundos a la larga se vuelven muy valiosos. Entonces, traten de utilizar eh, pocas diapositivas, pero bien útiles, ¿no? Con el contenido exacto de lo que quieren decir. Ni mucho texto en demasiados elementos innecesarios. Solamente lo que requieren poner o explicar en su tema. Bien, entonces la explicación es esa. Ustedes pueden ir creando sus presentaciones de ese tipo y, ir interactuando justamente con este tipo de transiciones y animaciones para que terminen en una presentación así, ¿no? Con bastante contenido, que respete la formalidad del trabajo y no sea demasiado llamativa, ¿no? Este tipo de presentaciones son útiles, son entendibles y les van a ayudar en la disertación de su tema. Como lo ven, es mucha paciencia, un poco de creatividad. Hay que ir viendo las animaciones, cómo sale, si alguno eh, funciona bien, si otros no son correctos, etcétera. Entonces, ustedes deben ir viendo todo ese tipo de puntos, ¿ya? Para llegar a tener una presentación que sea adecuada a sus propósitos. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna consulta adicional hasta acá? Creo que respondí todas las preguntas del chat. No, esta imagen es un desastre, por ejemplo, ¿no? No me salió la imagen como hubiera querido. Y bueno, ese tipo de cosas hay que ir subsanándolas, ¿no? No es bueno no, terminar con imágenes así, en ese tipo. Bien, ¿se entiende entonces todo lo que hemos ido viendo? Las transiciones y animaciones tienen algunas opciones más, pero con lo que hemos explicado el día de hoy, es suficiente para ir con esas explicaciones, es suficiente para un trabajo de grado, ¿ya? ¿Cuándo vamos a necesitar interiorizarnos más en las transiciones y animaciones? Cuando hagamos un tipo de presentación comercial, como por ejemplo, yo quiero hacer una presentación de algún producto comercial para utilizar en una feria. Ahí sí, ya tengo que utilizar transiciones más llamativas, que me llamen más la atención. Tengo que utilizar animaciones que interactúen entre sí. Y es más, tienen que recorrerse automáticamente, ¿no? Porque no va a haber interacción ahí. Esa presentación ya se va a controlar sola. Tiene que tener tiempos adecuados para que la gente lea lo que quieren mostrar e inclusive lo podemos exportar a otros formatos como video para poner en una pantalla o en un televisor que tenga entrada USB. Entonces, todas esas cositas vamos a aprender en la tercera sesión. Bien, vamos a centrarnos un poco más, vamos a interiorizarnos más en la animación, en algunos efectos de transición y en la configuración de la presentación de nuestras diapositivas. Bien. Entonces, con lo que hemos aprendido el día de hoy es suficiente para crear una presentación de un trabajo de grado, de una monografía, de una tesis, de ese tipo de trabajos. ¿Bien? Y para ello,
como parte de este tema 2, con todos estos efectos que hemos aprendido, les voy a ir mostrando cuál es la actividad evaluativa de este tema en PowerPoint. Previo a eso, ah, quiero mostrarles dos formas de guardar las presentaciones en PowerPoint. El primero es simplemente guardar nuestra presentación como nosotros lo conocemos con la primera opción, presentación en PowerPoint. ¿Ya? Esa es la opción por defecto. A esto le voy a denominar, por ejemplo, tarea presentación de trabajo de grado. Así le voy a llamar. Me aseguro que esté en la primera opción, que dice presentación de PowerPoint, y lo guardo. Ese guardado tiene todo el archivo para que lo podamos abrir y editar directamente. Pero ¿qué pasa en las presentaciones? Generalmente ese archivo es el que nosotros tenemos que ir brindándole al que administra nuestro proyecto para que lo vea. Pero muchas veces nosotros vamos a querer que este contenido no lo puedan editar, ¿no? Porque es nuestro contenido. Entonces, ¿cómo podemos brindarles este archivo a otras personas sin que vean nuestra fuente o sin que lo modifiquen? Es guardándolo con este otro tipo. Le hacen un clic en guardar como, le seleccionan el lugar y más abajo de esta primera opción, ustedes van a encontrar la opción presentación con diapositivas de PowerPoint. Bien. A algunos les va a salir este formato PPSX o a algunos no, ¿ya? Pero fíjense que hay diferencia entre este primer tipo y este otro tipo. Este es una presentación con diapositivas de PowerPoint y fíjense que cuando lo guardo con el mismo nombre, se genera este otro archivo. Aquí está. Fíjense, este es el editable, vamos a llamar así, y este es el que no se puede editar. Vamos a ver cómo funciona. Lo voy a cerrar. Le hago un doble clic a este otro tipo. Y fíjense, ya no va a abrir mi PowerPoint para que lo pueda editar. ¿Bien? Sino directamente ya me aparece el contenido para que se visualice la presentación. Entonces va a seguir la animación, todo ello, pero ya no van a poder editarlo, abrirlo, ni nada. Ya está listo para presentar. Puedo controlar esto, puedo irme atrás si quiero, puedo irme adelante, no hay ningún problema, tengo el control total, pero cuando termina la presentación, no hay PowerPoint para editar. Entonces, esta es una muy buena opción si ustedes, por ejemplo, dan una clase, lo que hacen los docentes generalmente es abrir el PowerPoint, ¿no? Mostrar cómo han hecho el PowerPoint así y recién empezar la presentación con diapositivas para mostrarles el contenido. Bueno, es una forma en la cual se muestran las presentaciones, pero no es la ideal. La ideal es guardarlo en este otro formato y al hacer doble clic directamente se lanza la presentación para ser mostrada. ¿Listo? Entonces, tengan siempre presente ese tipo de archivo para que tengan una presentación más formal de sus, bueno, para que realicen un trabajo mejor en sus presentaciones. ¿Bien? Entonces, para hacer la prueba de ello, cuando ustedes hagan la tarea 1, yo les voy a pedir que guarden sus presentaciones en esos dos formatos. ¿En qué consiste la tarea 1? Bueno, como lo hemos ido haciendo, ¿no? Deben ir desarrollando una presentación en PowerPoint de un trabajo de grado, siguiendo los lineamientos que hemos hecho en la sesión de hoy y en la primera sesión, y van a llegar a ese mismo resultado. ¿Bien? ¿Qué características debe tener su presentación? Uno, tiene que tener 10 o más diapositivas.
¿ya? Pero que no rebasen de las 20, como les he mencionado. Y tienen que ser referidas a un trabajo de grado. Eso quiere decir que, obviamente, en su trabajo de grado van a tener un título que se refiere a al trabajo en cuestión, ¿no? Como este, va a tener su postulante donde ustedes tienen que poner su nombre y obviamente va a tener contenidos como, por ejemplo, el- la introducción, antecedentes, objetivos, planteamiento de problema, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que estar en su presentación. Deben tener transiciones adecuadas y animaciones útiles, ¿ya? No algo muy llamativo, sino como hemos recomendado en la sesión de hoy, lo más sutil posible, lo más discreto posible. Y bueno, hay algunos que intentan ponerle sonidos y esas cosas. No, todavía no utilicen eso en esta presentación. Lo vamos a hacer en la siguiente. Muy bien. Y tiene que estar lo importante guardada en los dos formatos que les acabo de enseñar. En el formato PPTX, que es el editable, y en formato PPSX, que es el que no se puede editar. Directamente se lanza a la presentación. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengan los dos archivos, estos dos, lo que ustedes hacen es entrar a la tarea. Voy a entrar como estudiante. Ahí está. Ustedes se van a la tarea 1, le hacen un clic acá y les dice que no está entregado. Agregan la entrega y en la flecha azul agarran estos dos archivos, ¿ya? Los dos archivos, el editable y el que no se edita, y los dos los suben a la. Entonces, es importante eso, ¿ya? Que los dos archivos los suban. Cuando lo tengan, dicen guarda cambios y ya está. Aquí dice que está enviado para calificar. Y va a estar sus dos archivos, ¿no? El editable y el que no se puede editar. ¿Listo? Esa es simplemente la tarea correspondiente para esta sesión. Y van a tener plazo de hacerla, como siempre, hasta este lunes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Bien, para la siguiente sesión, como les comento, vamos a hacer ya una temática ya un poco más gráfica. Vamos a ver cómo se hacen dibujos, algunas cosas más a las imágenes, y vamos a aprender cómo se graba pantalla y cómo se exportan las presentaciones para hacer ya en un ejemplo de una presentación comercial. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo publicitar un producto, ir a una feria con una presentación, etcétera, donde las animaciones y transiciones tienen que ser configuradas para que se puedan autorreproducir y se pueda entender el contenido de forma correcta. Bien, una puntualización de la tarea. Yo sé que muchos tienen muchas presentaciones ya de trabajos de grado anterior. No me presenten lo mismo, ¿no? Yo ya sé que ya lo tienen. Lo que yo quiero ver en este trabajo es que apliquen este tipo de cosas como lo hemos hecho, desde una presentación en blanco, haciendo todos los contenidos con el esquema básico y después le apliquen un diseño siguiendo los pasos que hemos hecho, ¿no? Eso es lo que se espera. Si me mandan una presentación que ya han hecho anteriormente, yo me doy cuenta, ¿no? Todo el mundo se da cuenta y si ustedes quieren saber cómo uno se da cuenta, abren, por ejemplo, un archivo en PowerPoint. Fíjense que aquí hay la opción de información y en la información me dice quién ha hecho este archivo y quién lo ha modificado. En este caso, los dos, como yo he empezado de cero, está aquí mi nombre y es más, me dice eh, cuándo se ha creado el archivo y cuándo se ha modificado. Entonces ahí yo me doy cuenta si esta presentación la han hecho a principios de año, el año pasado, ya lo han hecho anteriormente, y si lo han modificado, y inclusive me sale quién lo ha hecho primero y quién lo ha modificado. Entonces, la intención del curso es que recreen
ese tipo de acciones y las pongan en prueba, ¿ya? Con los métodos que les enseño en estas sesiones. Así que tampoco voy a exigir trabajos exquisitos, ¿no? Ustedes avancen en la medida de sus capacidades, hasta donde puedan avanzar con los contenidos que puedan. Y yo valoro bastante ese esfuerzo. Yo veo documentos aquí que tienen, por ejemplo, fechas recientes y digo, no, esta persona se ha esmerado, lo ha hecho recién, no ha logrado todo, pero eso es un buen trabajo. ¿Está bien? Entonces, se valora más el esfuerzo que el resultado. Muy bien, sin más que mencionar, 9:30 de la noche, nos vemos el día viernes a las 9, a las 7:30 para que para que podamos continuar en nuestro contenido. Me preguntan si pueden utilizar la información del trabajo de grado que han hecho en Word. Sí, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Cualquier tema pueden utilizar. La idea es que utilicen las técnicas que hemos enseñado en la sesión. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Nos vemos el día viernes en la sesión en nuestra tercera sesión. Que pasen muy buenas noches. La grabación va a estar en 1 hora más o menos y les aviso en el grupo de WhatsApp. Buenas noches y hasta el viernes. Hasta el viernes, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches, Licia, hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias por los mensajes. Buenas noches, licenciado. Ingeniero, perdón. Buenas noches, que les vaya muy bien.